Bendiciones, hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que vean este video, que la palabra del Señor inunde sus corazones y la paz siempre esté con ustedes. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema al cual yo le he llamado ordenando nuestra casa. Pero primero quisiera que oráramos. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, porque tú, Señor, nos das la bendición de tener vida. Agradecemos tu misericordia y que aunque muchas veces te fallamos, Señor, tú sigues siendo fiel con nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro oído para escuchar tu palabra, Señor, y que aprendamos de ella. Nos ponemos en tus manos, nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, quisiera que me acompañaran a el libro de Isaías, capítulo 38. Leemos Isaías 38, verso 1. Dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Al verso 3 dice: y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mis hermanos, en esta parte de la palabra podemos ver cómo Jehová trata con la vida de un hombre que, a pesar de que ha servido a Dios, a pesar de que ha hecho las cosas que a Dios le agradan, Dios decide y le dice: ordena tu casa. Entonces aquí podemos ver de que muchas veces nosotros, aunque estemos sirviendo, aunque estemos congregándonos casi a diario, va a haber algo que siempre Dios nos va a pedir que ordenemos. En esta oportunidad a este rey Dios le dijo: ordena tu casa. Entonces, así como Dios se lo dijo al rey, también nos lo dice a nosotros: ordenemos nuestra casa. ¿Por qué? Porque recordemos que la familia es la base de la sociedad. Entonces, como hijos de Dios, nuestra responsabilidad es ser ordenados en todas nuestras actividades familiares, laborales, aun cuando estamos aquí dentro de la iglesia. Y para eso quisiera ver el primer ámbito, que es el ámbito familiar. Entonces aquí nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Es Cristo nuestro fundamento? ¿Tenemos una verdadera comunicación entre nuestra familia? ¿Hay un orden jerárquico? Y para eso quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 7 y verso 24 para empezar. Dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sabemos que la roca es Cristo. Entonces, nuestro fundamento, el fundamento de nuestras familias, tiene que ser Jesucristo. No podemos pretender que nuestra familia va a ir bien si no tenemos el fundamento principal, que es Cristo en nuestra vida. Podemos fundamentar una familia en el dinero, podemos fundamentar una familia incluso en los privilegios sociales, pero tarde o temprano esos se van a acabar. Y entonces nos vamos a dar cuenta que verdaderamente en quien teníamos que haber confiado era en Cristo. Luego, otro que podemos ver es, bueno, ya tenemos a nuestro fundamento, que es Cristo. Ahora, el orden jerárquico que Dios quiere en nuestra familia. ¿Quién es la cabeza de hogar? Dice que para Dios es el hombre la cabeza de hogar. Luego viene la mujer como su ayuda idónea, y luego de ello vienen los hijos. Entonces, como hombre, como cabeza de hogar, eso también lo podemos ver en Efesios 5:23. Dice: porque el marido es cabeza de hogar,
así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces ahí ya tenemos los dos, Cristo como cabeza del hombre y el hombre como cabeza de hogar. Ahora bien, usted hermano me escucha y me está viendo, va a decir, bueno, yo sí sé que soy la cabeza de hogar, pero ahora viene la cuestión, ¿será que estamos haciendo bien nuestro papel como cabezas de hogares? Porque dice la palabra del Señor, esposos amen a sus esposas, trátenlas como a alguien que es delicado. Entonces la cuestión aquí sería, ¿estamos tratando a las esposas como un vaso frágil? ¿O será que nos estamos dejando llevar por la educación que quizá tuvimos de nuestros padres, en donde nos decían, bueno, tenés que ser duro con tu esposa o tenés que ser firme en las decisiones, aunque ella no esté de acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante, porque si nosotros tenemos a Cristo como nuestro fundamento, tenemos a Cristo como nuestra cabeza y nosotros hombres como cabezas de hogares, vamos a saber qué es lo que le agrada a Cristo para poder comunicarlo a nuestra familia. Ahora bien, viene el papel de la mujer. La mujer, como ya les decía, es una ayuda idónea, un complemento que tiene que haber para el esposo. Esto lo podemos ver en Proverbios 31, a partir del verso 10. Ahí nos narra cómo es el papel de una esposa. Y dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces ahí vemos claramente cuál debe ser el papel de una esposa. El de ser una ayuda para su esposo, el, el de educar a sus hijos en la palabra del Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos decir, bueno, hermano, pero entonces, ¿qué pasa conmigo si yo soy madre soltera o yo soy padre soltero? Bueno, pues es lo mismo. Tenemos que tener a Cristo como nuestro fundamento y nosotros vamos a ser la cabeza del hogar. Y luego van a venir nuestros hijos, pero de nosotros depende qué tan fomentados estamos en la palabra del Señor para poder guiar a nuestros hijos. Ahora bien, viene la otra parte.
¿Será que como padres estamos educando a nuestros hijos en el temor de Dios? Eso es algo muy importante, hermanos. No podemos dejar solamente, bueno, yo estoy sirviendo en la iglesia y hasta ahí se acabó. No, nuestro trabajo meramente es en nuestro hogar. Y como dice, tenemos que aprender a llevar a nuestros hijos en el temor de Dios, darles enseñanzas desde pequeños. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿En qué camino? En el camino del Señor. Si nosotros, yo me recuerdo que hace muchos años nuestros papás nos decían, bueno, hoy vas a aprender un verso y te vas a llevar toda la semana para aprenderlo, y nosotros aprendíamos versos, ¿verdad? El primero que nos decían era, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces nosotros veníamos y tratábamos de aprender ese verso, y esas eran, hasta cierto punto, eran buenas costumbres. ¿Por qué? Porque los papás estaban enseñando a sus hijos a buscar la palabra, a amar la palabra. Ahora la situación sería, ¿lo estamos haciendo actualmente? ¿Será que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños a que guarden las enseñanzas de Dios? Porque una cosa muy importante, hermanos, es de que la Biblia ya no la tenemos que ver como un libro religioso, lo tenemos que ver como un libro de enseñanza, donde Dios nos está enseñando qué es lo que quiere de nosotros para que podamos caminar de una manera correcta, para que podamos llevar una vida familiar correcta, para que podamos llevar una vida de trabajo correcta, una vida en donde convivamos con nuestros hermanos de la iglesia correctamente. Pero si no tenemos el anhelo de buscar su palabra, entonces ¿cómo vamos a poder transmitir ese anhelo a nuestros hijos? Ahora bien, bueno, como padres, entonces ya cumplimos nuestra obligación y estamos enseñándole a nuestros hijos, pero ¿qué pasa con aquellos hijos que ya crecieron y ustedes dicen, bueno, hermano, es que fíjese que ya mis hijos ya crecieron, ya no me hacen caso, ya difícilmente me quieren acompañar a la iglesia, ¿verdad? Y quizá hasta cierto punto ellos se están alejando de los caminos del Señor. Entonces, cuál es nuestra obligación? Aquí es donde viene, ¿será que estamos estorbando el pecado para los hijos? O los estamos dejando hacer lo que ellos quieren, porque simplemente nos escudamos en la oración? Bueno, ellos ya tienen conocimiento, ya ellos decidirán qué hacerlo. No, no, no. Mientras vivan bajo nuestro techo, ellos están bajo nuestras reglas. Y no se trata de que esto sea un sistema político de opresión, no, no, no. Es porque simplemente el Señor nos da la autoridad a nosotros como padres, a que mientras ellos estén en nuestro techo, ellos tienen que obedecernos. Lo podemos ver en miles de ejemplos. En la Biblia nos dice ejemplos. Está Jacob cuando le obedecía a su madre. Está también David, que dice que aún siendo un jovencito, él ya trabajaba, o sea, él ya podía defenderse solo, pero vivía en la casa de su papá y tenía que obedecer las leyes de su papá. Ahora bien, entonces, hermanos, como les decía, la pregunta es, ¿será que estamos estorbando el pecado de nuestros hijos? Esto lo podemos ver un claro ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, en donde nos narra cómo cómo Elí, sabiendo que sus hijos pecaban, hace ver como que no pasó solamente de decirles, mis hijos, no hagan eso. No, no se trata de eso. Nosotros tenemos que ser firmes en nuestras decisiones como padres. Y dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y más adelante en el verso 29 le dice Jehová, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí.
engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que muchas veces como padres podemos caer en el papel de cubrir a nuestros hijos, de no ser firmes, y eso no quiere el Señor. Nosotros tenemos que estar siempre, hermanos, pendientes de qué es lo que ellos, de cómo es que ellos viven. Ahora, ¿será que bueno, hermanos, tal vez en algún momento nosotros, pues no nos fue bien en nuestra casa y quizá terminamos en un matrimonio disuelto, o incluso tal vez algunas personas terminaron siendo viudos o viudas, o tal vez simplemente nunca se casaron y terminaron viviendo un hogar donde decía yo, un padre y los hijos? Pero nuestra obligación es implantar en el corazón de nuestros hijos que cuando ellos busquen un hogar, no sea solamente temporal, sino que sea algo, una unión en donde ellos puedan honrar al Señor, en donde ellos puedan eh, ejercer también un papel de padres correctamente. Quizá nosotros no tuvimos la opción de tener unos buenos padres que nos educaran adecuadamente, pero ahora con las enseñanzas en la palabra del Señor tenemos la oportunidad de cambiar ese camino. Y entonces, si no lo estamos aprovechando, ahí es donde viene la palabra ordena tu casa. Ahí es donde vemos la importancia que nosotros tenemos que ordenar nuestra casa. Ahora bien, bueno, entonces sí estamos dándole palabra a nuestros hijos, sí los estamos educando, sí estamos estorbando el pecado. Ahora bien, otra cosa muy importante. ¿Será que los estamos haciendo productivos a nuestros hijos o no los estamos haciendo productivos? ¿A qué me refiero? Muchas veces, los padres cometemos el error de que vemos a nuestros hijos así acostaditos en la cama, ¿verdad? Tranquilos en su teléfono, y nosotros así como que despreocúpense, yo hago todo. No, hermanos. Nosotros como familia tenemos todos obligaciones, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y nuestros hijos no los tenemos que volver, perdónenme la palabra, unos inútiles, solamente porque nosotros no queremos que ellos se lastimen. No, no, no. Nosotros tenemos que enseñarles a que ellos tienen que luchar por lo que desean. Tenemos que enseñarles, por ejemplo, hermanos, si usted es carpintero, si usted es mecánico o cualquier oficio, y sus hijos están pequeños, enséñele a hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos si en el futuro eso les va a servir para sobrevivir. Ahora bien, cuando vemos, ¿verdad? También cuando vemos de que muchas madres dicen, no, 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 que no se vayan a trabajar con papá porque papá es muy duro. Entonces, ahí lo que están haciendo, hermanos, estamos quitando la autoridad del papá. Ahora bien, hay otra parte en la palabra donde nos narra en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, nos narra también una parte en donde una mujer que es viuda, ella podía hacer todo lo que el profeta Eliseo le dijo, pero dice que la mujer tomó a sus hijos y los hizo productivos. ¿En qué sentido? Dice, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos, ahí vemos cómo fueron productivos los hijos, ellos le traían las vasijas a ella
y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces ahí vemos de que nosotros podemos hacer productivos a nuestros hijos. No tengamos miedo de hacerlos productivos. ¿Por qué? Porque esa es parte de un orden establecido en la palabra de Dios. Ahora bien, entonces, como les decía, bueno, ya haciendo un resumen, nosotros como tenemos fundamento a Dios, las familias que están integradas por papá y mamá, entonces el esposo es cabeza de hogar, la esposa es ayuda idónea. Criamos a nuestros hijos en la enseñanza del Señor, los hacemos productivos. Pero hay otra cosa muy importante, hermanos, para tener un orden en nuestro hogar. Y es qué tan ordenados somos en el ámbito financiero. Aquí a lo que quiero llegar es, a veces nos dejamos llevar por cosas que no son necesarias para nuestro hogar. Entonces aquí la pregunta correcta sería, ¿tenemos las cosas porque las queremos o porque las necesitamos? Porque una cosa es querer y otra cosa es en realidad necesitar. Y aquí nos narra algo muy importante de un hombre en Lucas 19, versos 8 y 10. Aquí nos narra de cómo Jesús iba pasando por un pueblo y viene un hombre y se sube en un árbol, porque era chiquitito, usted ya sabrá de quién estoy hablando. Y entonces Jesús le dice, baja de ahí, porque es necesario que yo habite en tu casa. Entonces viene Zaqueo, y en el verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahí lo podemos ver. ¿Cómo fue restaurada la economía de este hombre? ¿Por qué? Va a decir, bueno, pero si Zaqueo tal vez era millonario, sí, pero él en algún momento reconoció de que quizá mucha de su fortuna era mala vida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se arrepintió en ese momento y devolvió a las personas. Entonces, quizá nosotros, no sé, quizá hemos obtenido algo económico o algún objeto de mala forma. ¿A qué me refiero? Bueno, a veces miramos, viene alguien y dice, mira, te vendo un teléfono, ¿verdad? Y te lo vendo más económico. Entonces, ¿será que estamos preguntándonos de dónde viene eso? ¿Será que está adquiriendo algo bien habido o mal habido? Luego también podemos ver en Proverbios 22, 26 y 27, algo que tiene que ser muy establecido, hermanos, también para que nosotros tengamos un orden en nuestra familia. Es de que si usted esposo o si usted esposa son administradores de lo económico, antes de hacer cualquier gasto, tenemos que hablar con la otra persona para que los dos estén de acuerdo y no solamente tomar decisiones económicas a la ligera. Dice Proverbios 22, 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Ahí nos damos cuenta de cuán importante es también tener un orden financiero en nuestro hogar. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Hermano, porque muchas veces los problemas en los hogares se van a dar simplemente porque no hay un orden financiero, porque la esposa quizás se va a desesperar de que siempre hay deudas, o incluso el esposo se puede desesperar de que la esposa siempre está metida en deudas, y eso puede traer
una colisión en nuestro hogar que va a afectar tarde o temprano a nuestros hijos. Entonces, lo que el Señor nos manda es a no caer en esos errores. Y ya para terminar, mis hermanos, tengo aquí unas conclusiones. Dice, cuando logramos obtener un orden en nuestra familia, es más fácil ser buenos esposos, buenas esposas y buenos hijos. Esto lo podemos ver en Colosenses 3, verso 18 al 21. Y dice de la siguiente manera, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí vemos la primera forma en que se puede lograr un orden. Luego el segundo, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El tercero, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Lo cuarto, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, lo vemos cuán importante es un orden en nuestro hogar. Y la última es, recordemos que Dios es un Dios de orden. No se puede fundamentar una casa en un desorden. ¿Por qué les digo? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó ya cuando había ordenado todo. Los colocó en el huerto. Ya había luz, ya había oscuridad, ya había alimento para ellos. Ya ellos podían dominar sobre las bestias del campo. Entonces, podemos ver de que Dios tiene un orden cuidadoso. Entonces, si Él tuvo orden desde el inicio, ¿por qué nosotros no podemos tener orden? La situación aquí es que nosotros podamos entender que tenemos que tener a Cristo como nuestro fundamento. Y si en Él tenemos nuestro fundamento, va a ser más fácil aprender cada uno de los pasos. No tengamos temor de buscar en su palabra. ¿Por qué? Porque dice en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Quiere decir que muchas veces vamos a llevar momentos oscuros, pero si nosotros buscamos en la palabra del Señor, vamos a ver iluminación para que nosotros podamos resolver nuestras situaciones como hogar. Amén. Y quisiera que oráramos ahí en donde quiera que esté, hermano. Medite y piense por un momento, ¿será que yo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Padre, gracias te damos en este momento, porque tú dices que siempre hablas a tiempo y fuera de tiempo. Hoy reconocemos, Señor, que tú tienes que ser nuestro fundamento principal y que nada podemos hacer fuera de ti, Señor. Ponemos nuestros hogares en tus manos. Nosotros como padres entregamos a nuestros hijos ante ti, Señor. Así como lo hizo Ana en aquel momento, Señor, y entregó a Samuel a tu servicio, así nosotros queremos entregar a nuestros hijos para que tú hagas en ellos tu obra maravillosa. Pero también enséñanos a ser padres amorosos, esposos amorosos, Señor, para que nuestros hijos puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir. Padre, gracias te damos por todas las experiencias que hemos tenido, sean buenas y sean malas, porque tú siempre nos enseñas cosas en ellas. Ponemos, Señor, nuestra vida, nuestra confianza en ti, para que tu voluntad siempre sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.